Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual hoy voy a comentar toca a México de manera indirecta. Algunos dirán no, lo toca en el preciso centro de la actividad política y económica del país. Lo dejo a su criterio decidir cómo toca este problema del cual vamos a comentar, lo dejo en sus manos. Seguramente usted ya está enterado en el momento en que vea este programa que el problema que enfrentó al Congreso norteamericano, encabezado por un grupo de legisladores republicanos con el presidente Obama, ha sido resuelto. Le han autorizado a él un nuevo techo, una ampliación para contratar deuda y todos contentos. Sin embargo, sorprende en esto que hemos visto estas últimas semanas la ligereza de los juicios de muchos especialistas mexicanos, de muchos dirigentes políticos. Ha llegado incluso alguno a comparar al Tea Party con los senadores de Acción Nacional en una comparación ahistórica y extralógica. Se entiende en esta persona. Su gran aportación teórica que ha hecho ha sido confundir el prepucio con el occipucio, y él es el teórico de cabecera del presidente del PRD, de Jesús Zambrano, mi paisano. Al final de cuentas, después de esta solución, ¿qué es lo que queda? Para empezar, no sabemos bien a bien en México, cuando debería ser lo contrario, cuáles son los problemas centrales que han intentado dirimirse, quizá no de la mejor manera, coincido en eso, pero no hemos sabido difundir cuáles son los verdaderos problemas que están detrás de este enfrentamiento. Se ha dicho que los ultraconservadores, que los radicales del Tea Party, etcétera. Ese no es el problema, no es su radicalismo ni su conservadurismo. Los problemas son estructurales. Repito, que no hayan sabido expresarlos o que no hayan escogido el campo de batalla adecuado, eso es discutible. Pero al final de cuentas han permanecido ocultos los dos verdaderos problemas. El primero, la deuda de los Estados Unidos, la deuda pública, alcanza hoy casi el 102% de su Producto Interno Bruto. Y el presidente Obama está solicitando otra vez una ampliación del techo de la deuda para contratar más deuda. Y casi le puedo apostar a usted que dentro de un año va a hacer lo mismo y otro año lo mismo, si no se enfrenta y se empieza a resolver ese problema. La deuda pública norteamericana ha llegado a un límite peligroso, a un nivel de peligro para su estabilidad económica. Segundo problema estructural, el altísimo déficit fiscal de un poco más del 6% del PIB. Digan ustedes, el 6%, bueno, aquí y el año que entra vamos a tener el 1.5 con visos de incrementarse, pero tenemos el 6%. La única diferencia entre México y Estados Unidos es que Estados Unidos es la única potencia efectiva, real, en lo militar, en lo económico. Estados Unidos produce alrededor del 20% del Producto Mundial Bruto. De tal manera que un déficit del 6.1, 6.2% de la operación de su gobierno es peligroso. Ese es el centro del enfrentamiento. Los republicanos han insistido en que deben de reducir el nivel de deuda pública y deben reducir también el nivel del déficit. Que no lo plantean de una manera clara o suave o convincente, ese es otro problema. Pero son esos problemas naturales los que están en el centro del conflicto. Sorprende que nuestros expertos aquí en México, opinantes que no tienen ciencia aborrecida, hayan dicho un listado interminable de tonterías. Tenemos con Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros, tenemos un intercambio comercial que ocupa un poquito más del 80% del total, tenemos un superávit en la balanza comercial con ellos de alrededor de 100,000 millones de dólares y una interdependencia política y cooperación en áreas de seguridad nacional profundas y muy extendidas. En esas condiciones era para que nuestra clase política fuera experta en sistema político norteamericano,
que conociéramos de una manera completa, profunda, cómo opera el sistema político norteamericano. No para irnos a ser senadores o representantes, no, simplemente para darle su justa dimensión a este tipo de problemas o este tipo de enfrentamientos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en los Estados Unidos. Y es evidente también que los que nos dedicamos como dicen los jóvenes ahora, a tirar choros mareadores, deberíamos también conocer el tema acerca del cual opinamos. Si usted recuerda las opiniones de algunos, prácticamente comparaban lo que iba a pasar hoy a las 12 de la noche con la profecía maya esta del 2012, que se iba a acabar el mundo y no sé cuántas cosas. Evidentemente nada pasó, porque los que sí saben, los que sí conocen el sistema político norteamericano, decían no va a pasar nada. Y le voy a dar a usted un elemento nada más para que juzgue usted esto que acabo de decir. Vamos a suponer que usted, hoy en la noche ya no es posible, pero que mañana compre usted un melate con revancha y revanchita. Y el domingo en la noche le pega a los tres, al melate, a la revancha y a la revanchita. Y obtiene usted de la noche a la mañana 100 millones de pesos, 8 millones de dólares. ¿Qué va a hacer usted con sus dólares si efectivamente les creyó a todos estos alarmistas que todo lo ignoran de Estados Unidos, pero opinan con la autoridad que solo da la ignorancia? ¿Les va a hacer caso y se va a ir a depositar su dinero en Honduras, en Guatemala, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina? No. Usted inmediatamente pensaría en llevarse ese dinero a Estados Unidos, comprarse una casa y llevarse a su familia y vivir allá como mago. Pero eso mismo que piensa usted o que pensaría usted, lo piensan cientos o miles de millones de personas en el mundo. Hay personas en África, en Asia, en América Latina, aquí mismo en México, que arriesgan la vida por ir a encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos. Cuando usted tiene un dinerito, ¿recuerda usted aquellas etapas de la famosa dolarización de la economía mexicana? ¿Por qué no compraba usted billetes chinos, yuanes chinos? ¿Por qué no compraba usted rupias? ¿Por qué no compraba lempiras o colones? No, usted compraba dólares, porque su idea de la economía norteamericana y del país en su conjunto es que es el país más seguro del mundo. Pues así como usted compraba dólares o a veces compra dólares cuando siente que puede haber una devaluación o cambiar el peso de la divisa, eso lo hacen cientos de millones de personas en el mundo. No hay otra divisa que represente la seguridad que da el dólar, el billete verde, los verdes, los cuero de rana. En ese sentido, ¿cree usted que es lógico que le digan que se va a caer Estados Unidos porque hay un diferendo entre el Congreso y el presidente Obama, el cual por sentido común iba a resolverse? No olvidemos que el presidente Obama lo que estuvo haciendo era ni más ni menos que buscando desprestigiar a los republicanos, exhibirlos como intolerantes, cerrados, necios, para obtener beneficios políticos. Él sabía que iban a ponerse de acuerdo. Sin embargo, en estas últimas 2 o 3 semanas, los republicanos han sido desprestigiados en amplias regiones de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las victorias electorales van a ser para los demócratas. La Casa de Representantes, o lo que equivaldría a nuestra Cámara de Diputados, está dominada por los republicanos. Estas personas que dieron la batalla consideran, su punto de vista filosófico de lo que debe ser el gobierno, es que el gobierno debe entrometerse poco en la vida de usted, que debe ser un tamaño reducido el gobierno, que debe bajar el déficit, que debe bajar la deuda. Pues hay decenas de millones de electores en Estados Unidos que piensan exactamente eso y no ven mal que esos representantes, que esos diputados, entre comillas, defiendan esas posiciones. Sin embargo, aquí nos asustamos, nos rasgamos las vestiduras, como ese disque teórico ahí que está atrás de Zambrano, que lo único que ha hecho es confundir el prepucio con el occipucio, Jesús Ortega. El sistema norteamericano tiene su historia, tiene sus reglas, y debemos nosotros conocerlo.
estudiarlo seriamente para que podamos, cuando se presentan estos conflictos, explicarlo también de manera correcta. ¿Ya se resolvió el problema?, dirán muchos. No, no se ha resuelto. Por el contrario, se ha agravado porque el techo de la deuda se ha elevado. A partir de hoy mismo o mañana, Obama va a empezar a girar otra vez y la deuda va a crecer. Y el año que entra va a crecer. Y el déficit va a crecer. ¿Qué es lo que debe hacerse? Lo que hicimos aquí. Buscar el equilibrio en la operación del gobierno, mejorar el sistema tributario, reducir el nivel de la deuda a niveles manejables. Eso es una sacudida profunda al sistema político y económico norteamericano. Pero nadie quiere hacerlo. Todo el mundo dice, dentro de 5 años vamos a tener este déficit. No, señor, empiécele ahorita porque si no, no va a resolver nada. Pero los demócratas, pues son como algunos de los legisladores en México, que quieren incrementar el presupuesto y que quieren incrementar el déficit y también incrementar el monto de la deuda. Ya Estados Unidos está en el 102, 103%, 101%, el déficit es del 6%, pero aquí con el gobierno de López Portillo llegamos casi al 18% del déficit en las finanzas públicas. Es decir, ese es el centro del problema. Y no esto que si el shutdown, que 800,000 trabajadores en puestos no esenciales se fueron una semana, ese no es el problema. Eso es como se ha manifestado. Pero el problema central, repito, son esos dos elementos. Eso es lo que debe quedarnos claro a nosotros. Y más ahorita, críticamente, la petición del presidente, de la Secretaría de Hacienda. Más deuda, más déficit y otorgando beneficios sociales con cargo al futuro, con cargo a las futuras generaciones. Cuidado, porque una vez que uno empieza a sentir los aplausos, lo bonito que es darle a los viejitos, darles a estos, darles al otro, a los que tienen hambre, a los que tienen frío y a los que tienen sed, como dice la canción, como dice el villancico, podemos estar no en el 1.5, sino en un descuido en el 4, en el 5, en el 6, y olvídese usted de eso que nos ha costado tanto, la estabilidad económica. Seguiremos con este tema en ocasiones posteriores. Le agradezco su atención y aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches y muchas gracias.